Presidente, haga valer el indulto. ¿Por qué no hace nada? A esta hora, el presidente Guillermo Lasso se reúne con las autoridades de varias funciones del Estado en la gobernación del Guayas. El contacto es con Joana Ramos, quien está en el lugar y nos cuenta los detalles. Hola, Joana, buenas tardes. Adelante. ¿Qué tal, Liz? Amigos en casa, muy buenas tardes. Así es, a esta hora de forma reservada se reúne el presidente de la República, Guillermo Lasso, aquí en la gobernación de la provincia del Guayas con varias autoridades de otras funciones también del Estado. Entre ellas está la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, Iván Saquicela de la Corte Nacional de Justicia, Hernán Salgado de la Corte Constitucional, María del Carmen Maldonado del Consejo de la Judicatura y varios ministros más. Hace exactamente pasadas las 10 de la mañana fue el presidente de la República, Guillermo Lasso, quien llegó hasta la gobernación. Luego lo hizo la comandante general de la policía, Tanya Varela, también algunos ministros que se encuentran ya a esta hora reunidos en la sala en el Salón Simón Bolívar en la gobernación de la provincia del Guayas. Escuchemos lo que dijo hace pocos minutos el presidente de la República, Guillermo Lasso. Vamos a mantener una reunión reservada donde presentaré el diagnóstico de lo que hoy vive el país, la visión del gobierno, los hechos que ya, las decisiones que ya hemos tomado y las decisiones que tomaremos en los próximos días también con el apoyo de todas las instituciones del Estado. Lo que habíamos escuchado, ¿no? Se van a confirmar algunos de los cambios que ya se hicieron públicos a través de un comunicado de la Secretaría de Comunicación y también se van a anunciar otras medidas que se tomarán luego de esta reunión. El anuncio no va a ser en el Salón Simón Bolívar, donde se están reuniendo en este momento de forma privada. Será acá en uno de los pasillos de la Universidad de las Artes, donde se ha preparado y se ha dispuesto a toda la prensa se ubique una vez que se termine esta reunión de forma privada. Se prevé que sea en las próximas horas. Todavía no hay exactamente una hora exacta para que este pronunciamiento ocurra. Lo cierto es que ya han pasado más de 66 horas, exactamente, más de 66 horas de lo ocurrido al interior de la penitenciaría, que deja hasta ahora 62 internos asesinados. Sigues tú, Liz, con más noticias. Muchísimas gracias, Joana, por la información. Muy buenas tardes. Y sube a 62 la cifra de fallecidos en la masacre registrada en la penitenciaría del Litoral. Ciudadanos llegan hasta el laboratorio de criminalística para identificar los cadáveres y retirarlos. Paul Tutibén está en este lugar y nos cuenta más. Paul, buenas tardes, te escuchamos, adelante. ¿Qué tal, María Gracia? Muy buenas tardes. A esta hora, 1:05 p.m. Sí, sube la cifra a 62. Recordemos que este fin de semana el jefe de acá de la Policía Judicial indicó que 61 cuerpos fueron levantados durante la masacre registrada entre la noche del viernes y la madrugada del día sábado, pero este fin de semana, específicamente el día ayer domingo, otro interno que estaba siendo atendido en el dispensario de la penitenciaría del Litoral, que tenía heridas producidas con arma de fuego, fue trasladado hasta el hospital del Guasmo y en horas de la madrugada falleció. Ante esta situación, la cifra sube a 62. Este es el panorama a esta hora en los exteriores de la morgue de la Policía Judicial sector suroeste de Guayaquil. Lo que se puede ver, aproximadamente entre 100 a 150 personas que están en la parte externa. Algunos han ingresado, están debajo de las carpas de información, donde se está tomando todos los datos para poder identificar todos los cuerpos. El último corte de la Policía Nacional que fue entregado revela que de los 62 cadáveres hasta el momento han sido identificados 41 personas o detenidos que fueron asesinados durante la masacre desde el día viernes hasta este fin de semana. Han sido entregados un total de 29 cadáveres a sus familiares. Faltan por entregar 33 cuerpos y hay un total de 16 cuerpos que tienen que realizarles la identificación antropológica y genética por las complicaciones que presentan. Estos 16 cadáveres fueron incinerados y otros están
mutilados. Escuchemos a algunos de los ciudadanos familiares de los detenidos que llegaron a este punto en medio de la incertidumbre, reclaman ante este proceso de entrega de cadáveres porque ya van 3 días y aún los cuerpos no les han podido entregar. Escuchemos. No queremos nosotros ayuda, joven. Lo que queremos es justicia. Justicia. Que el presidente haga conciencia y no goce del dolor ajeno. Yo vine de allá de la penitenciaría y allá tienen un listado donde me dicen que él está fallecido. O sea, yo me voy es que, ¿por qué en un lugar dan una información y en otro lado dan otra información? O sea, eso no lo entiendo, porque si allá me dicen que él está fallecido, esa lista ya deberían de haberla mandado aquí para que yo no ande de un lado para otro. Nunca los protegieron y eso es culpa también del gobierno. Ya el daño ya está hecho, que por lo menos haya control en las cárceles y se los proteja a los que todavía están ahí. 1:08 p.m, algunos ciudadanos, algunos deudos se encuentran en medio de un viacrucis porque se encuentran desde la penitenciaría, han ido a los hospitales y también a cada morgue y no les han entregado esa lista oficial confirmando si sus detenidos están con vida o de pronto están aquí en la morgue. A esta hora continúan llegando más familiares, incluso de otras provincias, a la espera de poder retirar los cadáveres. De los 62 cuerpos, en este caso, repetimos la cifra, 29 ya han sido entregados a sus familiares. Y hay que mencionar un dato adicional que incluso lo dimos a conocer en este noticiero de la masacre del pasado 28 de septiembre, donde murieron aproximadamente 120 reos. Hasta el momento, 8 cadáveres permanecen aquí porque ha sido compleja la identificación, presentan quemaduras y también están mutilados. Es la información a esta hora cuando son 1:09 p.m. Compañera, usted tiene más en estudio. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes, Paul, muchísimas gracias. Y varios de los heridos que dejó la masacre en la penitenciaría están en el hospital Abel Gilbert. Ellos se encuentran con resguardo policial. Valerie Villalba nos tiene más información desde ese lugar. Hola, Valerie. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Así es, nos encontramos a las afueras del Hospital Guayaquil. En esta casa de salud se encuentran 5 de los 12 heridos producto de esta masacre ocurrida en la noche del viernes en la penitenciaría del Litoral. ¿Y por qué decimos 12? Porque la cifra se actualizó en estas últimas horas en vista de que se diera a conocer que uno de los heridos, quien se encontraba en el Hospital del Guasmo, también otra de la casa de salud donde han acogido a heridos producto de esta masacre, falleció lamentablemente mientras era intervenido quirúrgicamente, y es por eso que la cifra se actualiza. Son 62 hasta el momento los fallecidos, los reos que murieron en esta masacre, y son 12 los heridos que se encuentran distribuidos en varias casas de salud. Ustedes pueden ver la sala de espera, es lo que nos han comentado aquí, pues que se encontrarían los familiares de los heridos en esta masacre, que estarían, por supuesto, pues esperando algún tipo de información y actualización sobre el estado de salud de ellos. Lo que nos han podido indicar aquí en los exteriores es que se encontrarían en el piso número 4 del Hospital Guayaquil, los 5 heridos de los que estoy hablando, y se encontrarían con resguardo policial. Piso 4 con resguardo policial, así que es lo que podemos informar de lo que ha acontecido en estas últimas horas en los exteriores de esa casa de salud. Importante mencionar entonces que también el Hospital del Guasmo y el Hospital de Monte Sinaí son las casas de salud donde también están distribuidos otros heridos productos de esa masacre, así que es lo que puedo informar a esta hora. Ustedes tienen más en estudios. Muy buenas tardes. También para ti, Valerie, muy buenas tardes, muchísimas gracias. Y fueron al menos 6 horas de agonía las que vivieron los internos de la penitenciaría al ver acercarse a la muerte. Audios suplicando por ayuda que luego se transformaron en audios de despedida es lo que les queda hoy a sus familiares. Los internos pedían que oren por ellos. No te preocupes ni nada, cuidarme a mis hijas, a mis hijos, Señor. Es lo que le pedía David a su hermana. Ora por mí, nada más. Ora por nosotros mucho, si me entiendes, mami. Y de fondo se escucha la muerte acercarse. Escuchemos una cosa, negra. Con cada golpe, ella, la muerte está más cerca. Cuídame a mi familia, yo no le he hecho nada a Nancy para no preocuparla. Más y más cerca. En el nombre de Jesús. Hasta que llegó el golpe final. Tú sabes que Él sabe cómo hacer las cosas. Bendiciones, amén. El audio terminó. La voz de David se apagó. David fue asesinado en el pabellón 2 de la penitenciaría. Y esta es su despedida. Adiós, brother, cuida a mi vieja, decía otro reo.
No vayas a llorar, le pedía un tercero a su madre. Ora por mí, te amo. Así fueron las despedidas, mientras del otro lado las madres morían en vida. La matanza sigue, continúa. Se los quieren meter al pabellón 2. Están que hacen hueco, tenga la bondad. Ayude usted a algo, dígame. Y es que en la penitenciaría hubo mucho tiempo, incluso para decir adiós, pues la muerte se acercó despacio, golpeando paredes, avisando que llegaba y con fuerza. Quererla tumbar más de 4 horas y la policía no entra, por favor. Pero finalmente lo que llegó más rápido fue la muerte, pues la ayuda no. Estaban rompiendo de celda en celda para llegar hasta nosotros. Esta es una celda, es otra celda. Sí. Que no habían condiciones para entrar, dijo la comandante general de la policía, Tanya Varela, en su primera declaración. ¿Quién respondía? ¿Quiénes eran los responsables de lo que pasó en la penitenciaría del Litoral? Si fuera ellos, yo pondría disponibilidad a mi cargo. Le decía, presidente, he fallado, aquí tiene. Los familiares de las víctimas, testigos de la agonía en la que murieron, hoy de las autoridades solo tienen silencio. Un silencio indolente que tortura aún más, pues a ellos ni siquiera se les proporciona una lista de fallecidos. ¿Ya realizaron algún conteo, Carlos, para ver quiénes faltan, quiénes no? Porque a lo mejor hoy hablamos de 62 asesinados, pero en el camino pudiera haber algunos que todavía están como desaparecidos y todavía no lo sabemos. ¿Ha habido ese tipo de conteo ya? Liz, tenga paciencia, por favor. Si usted va a salir a decir eso, mejor no salga. Usted tiene que salir con respuestas y un vocero debe estar preparado para todo lo que un periodista serio le va a preguntar. Y lo menos que puede pedir es una lista de quienes han sido masacrados. Los que hoy lloran seguirán buscando respuesta en cada audio y video que reciben. En cada audio y video que circula en redes sociales, pues desde el gobierno la respuesta sigue siendo nada. Dayana Monroy, 24 horas. Sigue la incertidumbre en los exteriores de la penitenciaría del Litoral. Familiares temen que ocurra una nueva masacre y piden al gobierno atender los casos de presos sin sentencia y otros que pueden salir con prelibertad. Carlos Acoto está en el centro carcelario con más detalles. Hola, Carlos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Nos encontramos en los exteriores de la penitenciaría del Litoral, donde este lunes, cerca de las 10:30 de la mañana, un convoy con militares hizo su ingreso por la puerta principal del centro carcelario, donde más temprano estuvieron ya la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, el gobernador del Guayas, Pablo Arosemena, y la general de la policía, Tanya Varela, comandante general de esa institución, haciendo un recorrido. A esta hora de la tarde los militares permanecen dentro del centro penitenciario, mientras que en los exteriores son decenas las familias que permanecen aquí en permanente vigilia desde el pasado viernes, cuando la violencia se volvió a tomar este centro penitenciario. Ellos quieren información y los pedidos son diversos. Algunos no tienen contacto alguno con sus familiares desde el viernes pasado. Otros saben que son sobrevivientes de esta última masacre, pero quieren saber su condición de salud. Otros piden porque se concreten finalmente medidas de prelibertad que han sido concedidas. Otros demandan al Estado acelerar los procesos porque hay varios privados de libertad que no tienen sentencias. Ellos piden al Estado ecuatoriano, al gobierno del presidente Guillermo Lasso, que se tome en serio la crisis carcelaria y que se intervenga los pabellones más violentos. También ha trascendido información sobre eventuales traslados de al menos 3 pabellones a la cárcel del Turi, pero por lo pronto esa es información preliminar, no ha sido confirmada. Es lo que podemos informarles desde los exteriores de la penitenciaría del Litoral, donde permaneceremos en busca de nueva información. Continuamos con mucho más desde estudios. Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Muchas gracias. Y esta nueva masacre en la cárcel revela una vez más la búsqueda del control total de este centro carcelario por parte de las mafias. Conozca cómo están repartidos actualmente los pabellones de la penitenciaría entre las bandas criminales. Los internos destinados para la matanza del viernes 12 de noviembre dentro de la penitenciaría del Litoral tuvieron tiempo de tumbar varias paredes de concreto del penal. Desde el pabellón 3, que es controlado por Junior Roldán, alias JR, se realizaron los orificios para invadir al pabellón 2. Los privados de libertad utilizaron combos y los encargados del control interno de este recinto carcelario no escucharon nada. El Blanco, el pabellón 2 de la penitenciaría, comandado por alias Ben 10 de la banda de los Chone Killers, mafia que nació de los choneros. Según denunciaron los reos, eran los internos del pabellón 3 y 6, liderados por Junior Roldán, alias Junior, segundo al mando de los choneros, quienes ingresaron al pabellón 2.
Estos son los 12 pabellones de la penitenciaría del Litoral. 6 están a cargo de los Latin King, los Tiguerones y los Lobos, que responden a la organización Los Lagartos. Y 5 lidera JR y Adolfo Macías, alias Fito de los Choneros. El pabellón 3, 7 y 6 es controlado por Junior Roldán y el pabellón 2, 6 y 5 por Fito. Las estructuras criminales se agruparon así, por pedido de los líderes, decisión que fue aceptada por SNAI. Luego de la masacre del viernes, se viralizaron imágenes de la celebración de privados de libertad que asesinaron a más de 60 reos. Catalina García, 24 horas. Desde ayer se reforzó la seguridad en todos los centros penitenciarios del país en donde existe presencia militar y policial. Hasta el Centro de Rehabilitación Social Cotopaxi nos trasladamos con Paul Cuello para que nos cuente lo que sucede allí. Hola, Paul. Compañeras, ¿qué tal amigos? Buenas tardes. Así es, contarles que la disposición del presidente de la República, Guillermo Lasso, de reforzar los centros penitenciarios del país también se notó acá en el centro de privación de La Tacunga, donde, como pueden observar, hay presencia militar y hay presencia policial, tanto en el ingreso al centro, así también como en el exterior, donde se encuentra la policía revisando todos los vehículos que transitan por esta zona. Intentamos conversar con el director del centro y con el coronel encargado de la Policía Nacional. Sin embargo, nos manifestaron que durante esta jornada han mantenido reuniones virtuales con autoridades gubernamentales para ver cuáles son las acciones que se van a tomar en los próximos días. El ambiente es totalmente calmado, sin embargo, el día sábado nos comentaron que los PPLs hicieron una huelga de hambre por la matanza que ocurrió el día sábado en la penitenciaría de Guayaquil. Sin embargo, en horas de la noche la situación se normalizó y desde entonces no ha ocurrido mayor novedad en la cárcel de Cotopaxi. Los familiares también están ingresando con total normalidad a visitar a los PPLs. No ha habido mayores novedades y conocemos que en las próximas horas el nuevo director de la SNAI se va a pronunciar con respecto a las nuevas medidas y las nuevas acciones que van a tomar en las cárceles del país. Estamos atentos precisamente a esos pronunciamientos. Con esta información yo regreso a estudios de ustedes con más noticias. Amigos, buenas tardes. Buenas tardes, Paul. Muchísimas gracias por el informe. Y en la Asamblea Nacional responsabilizan al gobierno por la masacre en la penitenciaría del Litoral y se preparan para analizar este miércoles el informe sobre la crisis penitenciaria. Andrea Samaniego nos ofrece los detalles desde el Palacio Legislativo. Andrea, muy buenas tardes. Adelante. Gracias, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Así es, varios bloques legislativos, por no decir la mayoría, responsabiliza al gobierno nacional respecto a los últimos acontecimientos suscitados en la cárcel o en la penitenciaría del Litoral este fin de semana. Ellos creen que el gobierno debe responder y es así que UNES, por ejemplo, solicita la renuncia de la ministra de Gobierno y también de la comandante de la Policía Nacional, pues ellos mencionan que hubo omisiones al momento de reaccionar frente a esta crisis carcelaria. Este tema va a ser debatido en el Pleno de la Asamblea Nacional este miércoles. Nosotros les tenemos preparado un reportaje. Veamos. ¿Cómo se hace desde la cárcel una transmisión por Facebook de que estaban picando las paredes y durante 4 horas hasta que se da la matanza no hace absolutamente nada la Policía Nacional y los encargados de las cárceles? Son las reacciones desde el legislativo. Consideran que hubo omisiones por parte de las autoridades cuando no se actuó de forma inmediata este fin de semana en la penitenciaría del Litoral. Pero policías externos no pudieron haber acaso entrado a precautelar la vida. Lo que sucedió este fin de semana sí es ya responsabilidad del gobierno. Por eso hacen un llamado a que el gobierno nacional tome acciones urgentes. No solamente se trata de echarle la culpa a la Corte, sino de ver de verdad, o sea, qué son las soluciones concretas que se debe realizar y en eso el gobierno debe asumir que está fallando, quizás tal vez en omisión también de sus funciones. Por eso la bancada de Unión por la Esperanza exige la renuncia inmediata de la ministra de Gobierno Alexandra Vela, de la comandante de policía Tanya Varela,
de la secretaria de Derechos Humanos y directora del organismo técnico del Sistema de Rehabilitación Social, Bernardo Ordóñez, del gobernador de la provincia del Guayas, Pablo Arosemena, y del director de la Penitenciaría del Litoral, Jorge As Armas. Esto es producto de las malas decisiones y las malas políticas que se tomaron en gobiernos anteriores y que lamentablemente permitieron que hoy lleguemos donde estamos. Desde el Legislativo empezarán el proceso de fiscalización de la mano del informe que realizó la Comisión de Seguridad Integral, que este miércoles el Pleno lo va a tratar. El informe de la Comisión de Seguridad y Soberanía establece responsabilidades sobre los gobiernos anteriores a la falta de acciones y justamente omisiones que tuvieron quienes estuvieron a cargo de estas instituciones. Y es que no se descartan acciones de control político a actuales autoridades. Se destinó tanta plata para este estado de excepción, para la seguridad, pero sin embargo seguimos viendo muertes en Guayaquil, sicariatos y las cárceles. ¿Qué pasó con esa plata? ¿Destinaron esa plata a qué? UNES, además de solicitar la renuncia de estas autoridades, también pide las comparecencias ante el Pleno de la Asamblea. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Y bien, habrá que esperar a este miércoles para conocer las decisiones que tome la Asamblea Nacional, sobre todo de carácter de fiscalización respecto a este tema de las cárceles. En esta semana la Asamblea Nacional tiene algunas sesiones de pleno en las que también deben definir algunos temas, como por ejemplo este martes van a tratar en primer debate la ley de las reformas tributarias que envió el Ejecutivo, y el jueves pues van a analizar la proforma presupuestaria 2022. Nosotros vamos a seguir de cerca estos temas. Ustedes tienen más noticias. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Andrea, también para ti y muchísimas gracias. Seguimos en 24 horas. Hay expectativas sobre el regreso presencial obligatorio de clases en el país. Belén Merizal le tiene noticias desde el COE Nacional, que tiene la última palabra. Por ahora les contamos que este mes inicia el proceso de renovación parcial del Consejo Nacional Electoral, es decir que 2 consejeros deberán salir y dar paso a 2 que serán nombrados a través de un concurso público de méritos y oposición. 2 de los 5 consejeros que actualmente integran el CNE deben dejar la institución para dar paso a la renovación parcial. Por esto, a partir del 20 de noviembre, se realizará un sorteo para definir de quiénes se tratará. Ellos están conscientes del procedimiento. Es responsabilidad del Consejo de Participación Ciudadana realizar el sorteo de 2 de los consejeros principales y 2 de los suplentes para ser reemplazados sobre la base de un concurso que ellos tienen que hacer. Si se diese el caso de que un consejero renunciase y sea reemplazado por un suplente, él también tendría que entrar. Nosotros continuamos hasta cuando el Consejo de Participación Ciudadana nos indique que ha concluido las funciones. Su reglamento indica que los consejeros o consejeras que salgan sorteados se prorrogarán hasta que sean nombrados los definitivos del concurso. Desde el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social asegura el vicepresidente que iniciaron ya con la convocatoria para la veeduría ciudadana y asegura que de este mes no pasará el sorteo. Este proceso del sorteo será en este mismo mes. Y el próximo año obviamente se conocerán cuáles serían ya los ganadores, tanto principales o 2 suplentes. Se eligen a 2 principales o 2 suplentes, ya sea hombres o mujeres, ¿no? De acuerdo al sorteo como se define. Elegirán quiénes se van antes de designar quiénes los reemplazarán. Este procedimiento, es decir, el concurso público, debería estar listo antes de que inicie el año electoral. El Consejo de Participación asegura que cumplirá con los tiempos. Hasta abril ya nombrar a los 2 reemplazos del Consejo. Nosotros en esas fechas aspiramos ya a ir culminando este proceso para que normalmente se desarrollen todos los temas electorales a futuro. La resolución de Procuraduría es necesaria para legitimar el que consejeros habiendo sido sorteados sigan en función. La consulta es para ver si es que se ratifica ese criterio. El Pleno del Consejo aprobó el reglamento del proceso. Según la Constitución, los consejeros principales ejercerán funciones por 6 años y se renovarán parcialmente cada 3 años. 2 miembros en la primera ocasión y 3 en la segunda. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas.
El COE Nacional dará a conocer mañana si se aprueba o no el retorno a clases presenciales. No obstante, la ministra de Educación ya ha adelantado algunas explicaciones. Belén Brizalde tiene más detalles sobre este tema. Hola Belén, buenas tardes. Cuéntanos, por favor. Hola, ¿qué tal en estudios, amigos televidentes? Muy buenas tardes. Pues justamente mañana el COE Nacional definirá el retorno a clases. Sin embargo, desde ya existen varias dudas por parte de los padres de familia, sobre todo de los jóvenes de bachillerato que ingresarían el 22 de noviembre. Y es que una de las inquietudes es justamente a partir de lo que ha señalado la ministra de Educación, María Brown, de que la obligatoriedad es únicamente para las instituciones educativas, más no para los estudiantes, pues serán los padres quienes decidan si sus hijos continúan en modalidad virtual o regresan a las aulas. Otra de las preocupaciones es justamente la situación en la que se encuentran varias instituciones educativas. Para contarles más detalles, nosotros hemos preparado el siguiente informe. Veamos. Son más las dudas que las certezas que se han generado después del anuncio de las autoridades sobre el retorno obligatorio a las clases presenciales. Si bien el COE Nacional deberá definir apenas de este martes si se aprueba o no esta propuesta, las autoridades de educación ya han mencionado algunos puntos, como por ejemplo, que el regreso sería paulatino desde este 22 de noviembre hasta el 17 de enero. Pero la obligatoriedad de la que hablaron no es tan así, pues serán solo las instituciones y sus funcionarios los que tengan la obligación de retornar, mientras que los padres serán los que definan qué educación requieren para sus hijos. Son las instituciones educativas que tienen una autorización o permiso de funcionamiento en modalidad presencial las que tienen que volver a dar el servicio en la modalidad para la cual están preparados. Y hay otras instituciones, Andrés, que tienen autorización de modalidad a distancia o modalidad semipresencial. En el caso del Estado hemos creado 2 instituciones educativas, una para régimen sierra y una para régimen costa, en esta modalidad a distancia que podrá dar el servicio a los estudiantes que lo requieran. La ministra de Educación además señaló que no todas las instituciones podrán regresar, pues esto dependerá de los niveles de vacunación. No permitiremos el 100% de aforo en las instituciones educativas que estén dentro de cantones que no hayan alcanzado el 85% o más de vacunación con 2 dosis. Otra de las preocupaciones es la situación en la que se encuentran cientos de instituciones educativas que tras 18 meses de abandono hoy lucen deterioradas y poco aptas para recibir a los alumnos. Hemos hecho un catastro nacional de las más de 12,000 instituciones educativas fiscales para identificar las falencias, cuantificar estos daños. Hay algunas instituciones educativas en las cuales no habrá presencialidad en ese predio y se pondrá en marcha lo que hemos llamado un plan de contingencia, reasignando a los estudiantes a otros espacios que sean seguros. Muchos establecimientos fiscales no hay agua corriente y no hay lavamanos suficientes. ¿Cómo podemos pedir a los chicos que efectivamente cumplan las disposiciones sanitarias? Es una pena. También las autoridades hablan de un horario de clases escalonado, tanto para el ingreso como para la salida y la hora de recreo. Sin embargo, aún siguen existiendo muchas inquietudes entre padres y maestros. En Quito, Belén Brizalde, 24 horas. En este momento son alrededor de 670,000 los estudiantes que ya se encuentran en modalidad presencial, pero el objetivo de las autoridades es que hasta el 17 de enero del próximo año sean alrededor de 4 millones los estudiantes que regresen a las aulas. Esa es la información que nosotros tenemos a esta hora. Regresamos con ustedes de estudios que tienen más noticias. Muy buenas tardes. Buenas tardes también, Belén. Muchísimas gracias. 24 horas es retransmitido por EXA 92.5 FM en Quito, una radio de la cadena Democracia. Radio La Red 102.1, RTP Radio 96.5 FM en Guayas y Santa Elena, 98.7 en El Oro, Forever Music 92.5 FM, Guayas y Santa Elena y la 100.1 FM en la ciudad de Cuenca. Les contamos que hoy a las 21:09 de la noche, el mejor programa de cocina del país regresa a la pantalla de Teleamazonas. La tercera temporada de MasterChef estará cargada de muchas sorpresas y un gran talento culinario que cautivará desde su primer capítulo a las familias ecuatorianas.
Los fogones de las cocinas de MasterChef vuelven a encenderse para despertar los sentidos de las familias ecuatorianas hoy a partir de las 21 horas. La tercera edición del mejor programa de cocina del país será la más exigente de todas y reúne a 22 talentos culinarios que se enfrentarán noche tras noche en la pantalla de Teleamazonas hasta alzarse con el título del mejor cocinero. En esta ocasión el proceso de selección tuvo una variación, pues los participantes fueron elegidos de forma directa. De todas las personas, 2.000 casting que recibimos, de eso seleccionamos a 60 participantes que fueron los que han acudido al Palacio de Cristal y ellos han enfrentado en batallas de 3. Primero tienen un ingrediente sorpresa con el que tienen que cocinar. No es como en las audiciones anteriores o en el macrocasting, que ellos ya llevaban su plato preparado y solo lo emplataban. Aquí tienen que cocinar desde cero. Esta aventura gastronómica estará cargada de pruebas que sorprenderán por su originalidad y llevarán a los participantes a exaltar los platillos típicos del Ecuador al nivel de la alta cocina. Entre las novedades con las que cuenta esta nueva temporada está el pin del chef, que otorgará más de inmunidad a quien lo porte, la posibilidad de tomar decisiones que podrían afectar a sus compañeros. En MasterChef hay muchos retos de comida internacional, de comida nacional. Pero no solamente tienen que conocer eso los participantes, sino también tienen que tener la capacidad de resolver, de saber que en MasterChef todo puede pasar y cada día es diferente y poder ir más allá de lo que ellos saben. Nuevamente, el exigente jurado de esta competencia estará integrado por la chef Carolina Sánchez, la empresaria gastronómica Irene González y el chef Jorge Rausch, quienes serán los encargados de pulir las habilidades de los participantes. Cada temporada que pasa, nosotros buscamos un mayor nivel de exigencia, porque ya la gente ha visto MasterChef, ya la gente sabe cómo es el juego. La gente sabe que tiene que llegar preparada. La característica que debe tener el cocinero que quiere ganar la competencia, primero es la actitud. Dentro de las cocinas se vive mucha presión. A veces frustración. Esa persona tiene que tener ganas de que cuando algo no está bien, poder superarlo. Quienes vayan siendo eliminados tendrán la posibilidad de participar en un tiempo extra que se transmitirá todos los sábados. Recuerde que la cita para observar esta competencia culinaria que cautivará y deleitará a las familias ecuatorianas será a partir de hoy a las 21 horas. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Nos enlazamos nuevamente con Joana Ramos, quien nos cuenta más sobre la reunión que mantiene el presidente Lasso con autoridades de varias funciones del Estado y sobre el anuncio de que el primer mandatario se pronunciará en horas de la noche. Joana, adelante. Gracias, Liz. Así es, nos acaban de comunicar que el presidente de la República, Guillermo Lasso, se pronunciará a través de un mensaje a la nación en cadena nacional a las 20 horas. A las 8 de la noche de hoy se tiene previsto el pronunciamiento entonces del presidente de la República, Guillermo Lasso, quien a esta hora exactamente, cuando son la 1 de la tarde con 54 minutos, continúa reunido en el Salón Simón Bolívar de la Gobernación del Guayas con varios representantes de instituciones del Estado. No solamente están los ministros de Gobierno, de Defensa, también el director encargado del SNAI, también de la Corte Nacional de Justicia, del Consejo de la Judicatura, de la Asamblea. Están buscando alternativas para salir de esta crisis en la que ha denominado el presidente de la República, Guillermo Lasso. Una crisis carcelaria que deja hasta ahora 62 internos asesinados el pasado viernes y la madrugada del sábado. Nosotros vamos a seguir atentos acá en uno de los pasillos de la Universidad de las Artes. Se ha instalado una mesa en la que se espera se pronuncie en los próximos minutos el vocero presidencial Carlos Hijón. Tendremos toda la información a continuación, las noticias internacionales.